El día 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el mundo del fútbol vivió algo más que un simple partido de fútbol. Un partido cargado de significado político, social y una sed de revancha por parte de los argentinos que debía saldarse de alguna manera. Y esa manera fue con fútbol. Un partido lleno de jugadas emblemáticas y momentos para la historia. Y una mística que le ayudó a la Argentina de Diego Armando Maradona a acabar conquistando su segunda Copa del Mundo. Hoy en The Football Project vamos a revivir la historia de cómo Maradona y la Argentina de Carlos Bilardo logró tomar venganza de las Malvinas sobre el terreno de juego y lograr una victoria épica que ya es historia de las Copas del Mundo. Por lo tanto, si quieres conocer la historia al completo, ponte cómodo, ponte cómoda, porque arrancamos ya mismo con la historia de hoy. Para entender la trascendencia y el significado que tenía para ambos países este partido, tenemos que dar un poquito de contexto tanto político como social, porque detrás de este simple partido de fútbol había algo mucho más potente. Para contar esta historia nos tenemos que trasladar 4 años al pasado, 1982. El día 2 de abril inicia una cruel guerra entre el Reino Unido y Argentina por la posesión de las Islas Malvinas. Aquella guerra terminó cerca de un mes y medio después, con la victoria británica, y lo más triste para Argentina no fue la derrota, sino los más de 600 soldados que cayeron en combate, ya que la gran mayoría eran chicos de tan solo 19 o 20 años, que no tenían conocimientos militares. Aquella tragedia dejó huella en los corazones argentinos. Por otra parte, también había un antecedente futbolístico que no ayudaba a apaciguar las cosas, y es que 20 años antes, en 1966, en el Mundial de Inglaterra, Argentina y los anfitriones de aquel Mundial se medían en cuartos de final en Londres, un partido en el que los sudamericanos dijeron que estuvieron gravemente desfavorecidos por el arbitraje, ya que a la media hora, Ratín, el capitán albiceleste, fue expulsado por una interpretación del árbitro sobre un hipotético insulto, que nunca pudo llegar a comprobar porque el árbitro era alemán. Inglaterra acabó ganando 1-0 aquel partido y los argentinos estuvieron muy disconformes. Hubo abucheos por parte del público y muchos jugadores argentinos se encararon con la grada. Con todo esto sobre la mesa, ya podemos entender que tanto para argentinos como ingleses ganar este partido era cuestión de orgullo, pero sobre todo para los argentinos había ese sentimiento de tener que vengar de alguna manera lo que había sucedido fuera de los terrenos de juego. Y si alguien tenía esa venganza entre ceja y ceja, es el gran protagonista de esta historia, Diego Armando Maradona. De esta manera llegamos al día 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, que estaba a reventar con más de 114.000 personas en las graderías, que esperaban para ver un partido de fútbol que sería apasionante de principio a fin. La selección argentina salió al campo con el peso de la sed de venganza de un país entero, y los ingleses querían plasmar su supuesta superioridad sobre el verde. La Argentina llegaba a ese partido tras eliminar a sus vecinos uruguayos por 0-1, mientras que los británicos habían hecho lo propio ante Paraguay por 3-0. El partido estuvo enturbulecido por incidentes en las gradas entre hooligans y barras bravas, que acabaron con 68 arrestados, pero pese a eso, nada impidió que a las 12 en punto, el colegiado tunecino Ali bin Nasser diera el inicio del partido, que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol. La primera parte se desarrolló sin muchos sobresaltos para ninguno de los dos equipos. Maradona tuvo un tiro libre que Shilton desvió a córner, y pese a que Inglaterra llegaba más, la única ocasión más o menos clara fue un error de Pumpido que por poco aprovecha Beardsley para anotar el primero del partido. El partido se iba sin goles al descanso y en la segunda mitad Argentina empezó a intensificar sus llegadas y Maradona, en una ráfaga de 10 minutos, pasó a la historia del fútbol mundial. A los 6 minutos del segundo tiempo, Maradona hace un pase a Valdano y el despeje de los ingleses acaba yendo hacia la portería de Shilton. Allí Maradona aparece cuando nadie lo espera. El Diego, astuto, sabiendo que había hecho un gol ilegal, se fue rápido a celebrar el gol. Y mientras tanto, los jugadores ingleses se fueron a comer a los colegiados, reclamando un claro remate con la mano de Maradona. Pero ni Ali bin Nasser ni su asistente Dotchev vieron con suficiente claridad como para pitar la infracción del 10. Ese gol subió al marcador. Maradona tiró de picardía para adelantar al albiceleste y hizo uno de los goles más emblemáticos de la historia de las Copas del Mundo. El partido no se frenó y tan solo 4 minutos después del 1-0, la pelota acabó en los pies del 10, que nada más recibir se sacó de encima a dos jugadores ingleses y se dirigió a
toda velocidad a la portería de Shilton. Maradona cabalgó una de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol. Regateó a uno, regateó a otro, se plantó en el área de Shilton y tras regatear también al portero inglés, remataba encimado por dos ingleses y prácticamente sin ángulo un gol que pasaba para la historia como el gol del siglo. Aquel 2-0 dejaba cao a los ingleses y engrandecía más aún la figura de Diego Armando Maradona, que él solito, con astucia y con fútbol, había logrado poner a su país 2-0 encima en el marcador. Luego de aquel histórico gol, Inglaterra fue apretando poco a poco en el encuentro y la Argentina se encomendó a la heroica para aguantar ese resultado y avanzar las semifinales. Maradona envió una pelota al poste que pudo haber sido el 3-0 definitivo, pero los británicos se salvaron y a los pocos minutos, tras un centro desde la banda izquierda, la figura inglesa Gary Lineker remataba la red el 2-1 a los 81 minutos, que le daba aún mucha vida al partido. Argentina, como no, tendría que sufrir. Los minutos fueron pasando y los ingleses se aproximaban a la portería de Pumpido, pero sin generar excesivo peligro. Argentina resistió y finalmente, tras el pitido final, el desahogo fue tremendo. Maradona corría por el césped con unas fuerzas sobrehumanas. Los futbolistas se abrazaban sabiendo que lo que acaban de lograr era algo heroico y que habían superado una de las pruebas más duras para ser campeones del mundo. Toda Argentina celebró aquella victoria como algo más que un partido de fútbol, como una reivindicación nacional. Y si algo quedó para la historia es la actuación de don Diego Armando Maradona, que más allá de los goles y el gran partido que hizo, si algo queda para el recuerdo es cómo lo dejó todo dentro del campo por lo que más quería, su país. Maradona se corona en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia del fútbol y Argentina se convierte en potencia futbolística. Si me preguntáis a mí, creo que ese partido marca un antes y un después en la historia del fútbol argentino y me atrevería a decir que en la historia de las copas del mundo. Por lo tanto, si te ha gustado el vídeo, agradecería mucho que dejaras tu like y tu suscripción al canal. Por lo tanto, yo no tengo mucho más que decir, mi misión ha sido cumplida aquí. Lo único que puedo desearos es que tengáis un buen día, una buena semana, un buen mes y espero que nos veamos pronto por aquí con más historias de fútbol como esta. Hasta la próxima.